Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Primero, muchísimas gracias por estar aquí conectados un viernes por la tarde.
Es la primera vez que hago un streaming y de hecho que en verdad estoy bien contento, bien animado, sobre todo porque es un tema que me gusta muchísimo y en donde estoy aplicando no solo todo lo que he ido aprendiendo con el tiempo, sino también lo que sigo aprendiendo hasta hoy y como pueden ver en la pantalla, hasta iconos culturales que me gustan muchísimo. Bueno, muchísimas gracias. Voy a empezar entonces la charla que teníamos que se llama El poder del storytelling. Mi nombre es Martín Vigo y agradezco definitivamente al Centro de Innovación de Miraflores por darme la oportunidad de estar aquí. Ok, entonces viendo esta introducción, esta imagen icónica en la pantalla, les quiero contar algo. Las historias son parte de nuestra vida, definitivamente. O sea, ya llegan a calar de tal manera que se vuelven una parte de nosotros. Lo vemos aquí, en cuentos, ¿no? Los famosos cuentos de los hermanos Grimm, que son casi todos los cuentos famosos que nosotros recordamos y que empezaban todos con había una vez una princesa, un ogro, una bruja, una hermana, y pasaban mil millones de cosas, ¿no? Estas famosas historias que fueron de alguna manera parte de nuestra infancia. O de repente también cuentos, historias, como la de, por ejemplo, Julio Ramón Ribeiro, uno de mis escritores peruanos favoritos, es que de alguna manera trataba y condensaba toda una gran historia en pequeñas hojas, porque él era cuentista. Nuevamente, ¿no? Star Wars. Una historia increíble que de alguna manera era una mezcla de caballeros con espadas que luchaban por el honor, pero en el espacio. Y con espadas láser, y con naves espaciales, y con explosiones. ¿No? Es una historia clásica, pero llevada y adaptada a finalmente una nueva época o una nueva tecnología. Una serie muy famosa, ¿no? Breaking Bad. Para mí una de las mejores series que he visto en mi vida, en donde vemos la transformación del personaje principal, que lo vemos aquí, Walter White, en donde pasa mil millones de cosas en su vida. No quiero spoilear a nadie, pero desde que finalmente le dan una gran noticia o una mala noticia, que afecta a todo y tiene que de alguna manera replantear lo que está haciendo y vamos viendo temporada a temporada cómo se va transformando en otra persona, ¿no? O también en la música, ¿no? Pasamos de iconos culturales como películas, escritura, cuento, a música. Y acá vemos a Rubén Blades. Justo esta pantalla que lo vemos, esta imagen, es de un concierto en Estados Unidos en donde él está cantando Pedro Navaja. ¿Y Pedro Navaja qué es? Pedro Navaja, aparte de ser una canción, es una historia. Es la historia finalmente de un ampón, de una persona de mal vivir, en donde va con intención de cobrar una venganza en el viejo barrio, ¿no? ¿Se acuerdan cómo empieza, no? Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Y a lo largo de toda la canción seguimos finalmente escuchando una historia de un personaje y cómo se encuentra con una mujer, saca un revólver y bueno, ya me imagino ahorita inconscientemente están cantando, tarareando la canción en la cabeza. Pero bueno, nos vamos dando cuenta, ¿no? Cada uno de estos ejemplos son historias. Son historias que han calado en mí como persona. Seguramente algunas de ellas han calado en ustedes y se han vuelto parte de la vida. Y aparte de que finalmente hay muchas historias que se han convertido y han formado parte de nosotros, también en nuestra vida nosotros contamos historias. O sea, nosotros estamos aquí para contar todos los días algo nuevo. Lo hacemos desde niños. Yo me acuerdo claramente que tenía mi Lego como el niño que está ahí, por eso busqué esa foto, tiraba todos los Legos en el suelo y empezaba a crear un mundo, o un barrio, o una nave espacial, una base militar, una estación de bomberos, etcétera. Y a ustedes les ha pasado, ¿no? Que como jugando empezamos nosotros a crear una historia en donde tenemos un héroe, tenemos un villano, hay un contexto, una situación, hay una misión que cumplir. Ok, tengo que rescatar a la princesa. O tengo que de repente acabar con la base enemiga. O tengo que solucionar este problema. Estamos creando una historia. Ya lo veníamos haciendo.
y nos entretenía y nos divertíamos y nosotros con la gran imaginación que teníamos y tenemos, finalmente lo veíamos, o sea, nos imaginábamos todo y lo estábamos ahí viendo, estábamos jugando, éramos parte. Entonces, sí, desde niños nosotros contábamos historias. Y bueno, y lo seguimos haciendo hasta grandes. Hoy, por ejemplo, me gustó mucho encontrar esa imagen en donde veíamos los famosos audios de WhatsApp. Los famosos audios de WhatsApp en donde tan solo falta que alguien te escriba, oye, ¿qué pasó? Oye, cuéntame, para que uno de alguna manera esté escuchando, vamos, cuéntame una historia. Vamos, dime esa historia, dime qué pasó, cuál fue la historia de anoche, cuál fue la historia de ayer, cuál fue la historia de la oficina. Y empezamos a mandar un audio y empezamos a contar una historia, con un inicio, con un intermedio, con un final, con emociones. Entonces sí, hoy en día nosotros seguimos contando historias, ¿no? Y lo hacemos en diferentes plataformas como lo estamos viendo. Lo hacíamos como jugando en niños, lo hacemos de una manera más tecnológica hoy en día o más profesional, como quizás lo podemos imaginar. Pero sí, las historias que nosotros venimos conversando y decimos que son parte de nuestra vida siguen siendo. Y nosotros seguimos escribiendo cada una de ellas. Y es por eso que yo quería empezar esta charla diciéndoles a todos que todos somos storytellers. O sea, todos somos finalmente contadores de historias, ¿no? Si agarramos finalmente la palabra storyteller o storytelling de que trata la charla, es eso, ¿no? Es contar historias, contadores de historias. Y con los ejemplos que les voy contando, nos vamos dando cuenta que sí, eso pasa en nuestra vida, ¿no? Desde niños contamos historias jugando, en nuestras casas, de repente cuando damos una mentira a nuestro familiar o cuando creamos una excusa a nuestro jefe hoy en día, o cuando un amigo simplemente te pregunta, oye, cuéntame, ¿qué pasó anoche? ¿Que te perdiste en la fiesta, en la reunión? Vamos, entonces todos hoy en día contamos historias. Las historias son parte de nuestra vida, esas historias que las recordamos siempre, que quedan con nosotros, ¿no? Porque finalmente el storytelling, que es el tema de lo que quiero tratar hoy día con ustedes, es este arte de contar historias. Pero no solo contar historias por historias, ¿no? Sino historias que conecten. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de historias que conecten? Historias que de alguna manera lleguen a nosotros. Historias que generen un vínculo, que nos emocionen, ¿no? Que finalmente nos hagan sentir algo. Entonces, nosotros a veces sin darnos cuenta, o sea, cuando contamos algo a algún amigo, a un familiar, lo llegamos a emocionar, porque lo estamos contando con esa misma emoción, ¿verdad? Cuando contamos algo que nos ha gustado, cuando contamos algo que nos hizo feliz, o de repente que nos hizo sentir mal y nos hizo sentir triste, transmitimos esa emoción a las personas. Entonces, en ese momento estamos llevando y poniendo en práctica el storytelling. Y aquí hay una frase de Maya Angelou, que es una poeta, escritora y activista norteamericana, que dice, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará lo que le hiciste sentir. Y si nos ponemos a pensar, es verdad. O sea, ¿cuántas veces cuando yo converso con mis alumnos, cuando yo converso de repente con mis amigos, salen los temas, ¿no? Siempre esos mayores recuerdos que tenemos en nuestra vida están asociados a un momento, una situación en donde nos alegramos muchísimo, nos reímos demasiado, quizás nos pusimos muy tristes, algo nos hizo sentir muy mal. Entonces, si nos ponemos a pensar, esos recuerdos que se forman en nuestra mente tienen que estar relacionados o están relacionados con una emoción muy fuerte. Y lo dice aquí, en esta frase. Claro, o sea, ¿se imaginan la cantidad de información que recibimos todos los días? O sea, la cantidad de información que recibimos por Facebook, por Instagram, por la televisión, por Netflix, revistas, conversando con personas, mirando, es muchísima información. Entonces sí, mucha de ella la desechamos. Mucha de ella finalmente no cala, no queda con nosotros. ¿Y cuál es finalmente lo que sí queda? Okay, lo que nos hizo sentir algo, lo que de alguna manera nos llegó, ¿no? Nos tocó.
tocó fibra, como bien dicen. Y por eso todas esas historias que nosotros estamos finalmente creando constantemente, compartiendo con diferentes personas, bueno, son historias que de alguna manera entretienen, ¿no? Nos distraen, nos generan una emoción, pero también están los otros tipos de historias. Son estas historias que nos ayudan a vender. ¿Y qué nos pueden ayudar a vender? Por ejemplo, si nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo sustento un plan de negocio? Justo conversando con el equipo del Centro de Innovación me comentó, ¿no? Que muchas de las personas que siguen este canal son personas de los laboratorios de innovación, son personas finalmente relacionadas con campañas tecnológicas, productos tecnológicos, startups. Entonces, todo este tipo de preguntas obviamente les hace mucho sentido. A mí me hace mucho sentido, ¿no? Entonces, claro, en algún momento el tema de contar historias nos puede ayudar para sustentar un plan de negocio, como lo vemos aquí, para lanzar mi startup. Si yo quiero lanzar finalmente un proyecto, si yo quiero lanzar finalmente ese negocio que le he dado forma, lo he estado pensando y concibiendo en mi cabeza y lo llegué a aterrizar, bueno, al igual que me genera una emoción a mí, ok, quiero que las personas que quiero que de repente sean parte de esta startup o accedan a este producto, a ese servicio, bueno, también sientan esa emoción. Lo puedes lograr con un buen storytelling. ¿Cómo busco financiamiento? Yo he tenido la suerte de estar en estas conferencias en donde se presentan muchas startups a buscar financiamiento en bancos. Y vemos, ¿no? Vemos que cuando se paran las personas a contar, hacen práctica del storytelling, nos cuentan una historia. ¿Cómo llegaron finalmente a crear ese producto? ¿Cómo llegaron finalmente a crear ese servicio? El problema que tuvieron que resolver, la necesidad que ellos quieren de alguna manera atrapar, la emoción que les hace sentir tener este proyecto en manos, la emoción que va a hacer sentir a las personas que lo tomen. Entonces, y toda esa emoción la quieren transmitir ¿para qué? Para responder esta pregunta, ¿no? De alguna manera buscar financiamiento de personas que también se puedan enamorar del proyecto como lo estamos nosotros. ¿Cómo cuento una idea? Claro, el storytelling nos ayuda muchísimo a esto, a transmitir una idea. Yo tengo finalmente experiencia, vengo del mundo publicitario y el contar ideas he estado muy acostumbrado a eso, ¿no? Desde los primeros años en los que entré finalmente, teníamos que contar muchas ideas a muchas personas, empezando por finalmente nuestra dupla, nuestro equipo, nuestro jefe de equipo, el director del equipo, el director de la agencia, después al cliente. Muchas veces después de presentar al cliente le presentábamos al dueño de la empresa. Entonces, contar una idea te ayuda muchísimo. Y en todos esos años que yo finalmente tengo experiencia me di cuenta que sí. O sea, a veces tú puedes tener una muy buena idea, pero si no sabes contarla, si no transmites esa emoción que tú quieres finalmente, o que sabes que esa idea va a lograr o va a generar en ti, se cae. Se cae, ¿no? No llegan a comprar la idea, como decimos, ¿no? Entonces, sí, el storytelling nos ayuda muchísimo para esto también, para contar una idea que tenemos en mente, o sea, porque finalmente las ideas las imaginamos nosotros de una manera y en nuestra cabeza se ven increíbles. Ok, pero ahora transmite eso. Cuéntales a las demás personas y trata de que todos imaginen lo mismo que tú. Acá viene finalmente esta puesta en práctica. También cómo presento un nuevo producto. Ok, voy a lanzar un producto al mercado, voy a lanzar un nuevo servicio. ¿Cómo lo puedo presentar a los clientes potenciales, a los usuarios, de repente a unas empresas que quisiera que hagan alianza con nosotros para llegar a más personas o que finalmente el producto vea la luz? Ok, el storytelling, el contar historias nos ayuda a resolver cada una de estas preguntas. Nos ayuda a poder, como bien decíamos al inicio, conectar con las personas que van a escuchar, con las personas que de repente van a comprar este producto o van a usarlo o van a financiarlo, ¿no? Porque de alguna manera nosotros lo que estamos haciendo aquí es transmitir la emoción que me genera lo que tengo en mente, lo que tengo en manos, para finalmente hacer que las personas conecten y lo compren. Y cuando pienso muchas veces en estas presentaciones de nuevos productos, se viene alguien en mente, alguien que era un gran cuenta historias. Y estoy seguro que ustedes lo conocen.
¿no? Steve Jobs. Y acá vemos finalmente en una presentación, en la presentación del iPod. Y él, desde el año, si no me equivoco, 84, hacía estas presentaciones, los famosos lanzamientos de producto. ¿Por qué? Porque uno, él, al ser la cabeza de la empresa, al ser el padre finalmente de toda esta organización, él era un apasionado. Él le encantaba lo que hacía, él le encantaba el producto que finalmente tenía. En un momento era la Macintosh, después la iMac, después el iPod, ustedes después estoy seguro que conocen el iPhone, y así fueron apareciendo cada una de estas charlas, estos lanzamientos de producto. Y entonces, a pesar de que, o aparte, mejor dicho, de que él era un apasionado de este tipo de productos, él quería transmitir a todos esa emoción que él sentía y lo hacía de una manera ejemplar. Y finalmente Steve Jobs es considerado uno de los mejores storytellers del mundo empresarial. Yo les recomiendo, vean todas las charlas que puedan en YouTube, cómo contaba finalmente sus historias de cada uno de estos productos. Yo acá tengo un resumen que les quiero contar, ¿no? O sea, cómo él presentaba estos productos, qué es lo que él hacía para que finalmente pueda conectar con nosotros. En sus presentaciones pasaba algo. Siempre había un malo y un bueno. Siempre. O si nos ponemos a verlo de una manera como una historia, como un cuento, siempre presentaba un villano y un héroe. Cuando presentó su computadora personal en Macintosh, el villano era IBM. IBM, una empresa muy grande, muy cuadriculada, que no veía las oportunidades cuando se le presentaban. Entonces ese era el villano. La empresa que quería y pensaba que las computadoras personales tenían que ser enormes y tenían que ocupar un cuarto o dos cuartos o tres habitaciones. Entonces ese era el villano y te lo contaba de esa manera, en la que tú finalmente sentías, claro, no, esta empresa está haciendo mal, esta empresa no está yendo por el buen camino. Y después, ¿qué hacía Steve Jobs? Después de presentar al villano, presentaba a la otra parte, al héroe, ese personaje que venía a salvar la situación. ¿Y quién era el héroe? Obviamente sus productos. La Macintosh en ese momento, después el iPod, después el iPhone. Esos productos que venían a revolucionar el mercado, que venían a traer una mejor solución, a satisfacer una necesidad, a darle la vuelta a las soluciones, a lo que normalmente estábamos viendo todos. Entonces, él estaba poniendo en práctica el storytelling, ¿no? Nos estaba contando un cuento. Y un cuento cargado de drama. Sí, cada una de sus presentaciones de Steve Jobs estaban así vinculadas y relacionadas con mucho drama. Había el problema, la decadencia, el villano, lo que te generaba, este villano, lo que nos hacía sentir. Y después, vamos, viene el héroe con la solución, ¿no? Con la luz, para acabar con toda esta oscuridad, para llenarte de emoción, para satisfacer. O sea, sí, finalmente nos ponemos a pensar, es un cuento lo que se le estaba haciendo. Y lo hacía de una manera magistral, llenecito, en un espacio lleno de personas que finalmente gritaban, vitoreaban y se emocionaban con él. Porque claro, él sentía esa emoción. Él sentía esa emoción de crear estos productos. Entonces simplemente lo que hacía era, vamos, quiero que ustedes sientan lo mismo. Y algo que finalmente resumía las presentaciones de Steve Jobs en los lanzamientos de producto era una mezcla de acto de magia con un relato de una película. Por eso empecé la presentación con ese tipo de ejemplos, con libros, con cuentos, con películas, porque ahí están esas historias que todos recordamos, que todos finalmente, que se volvieron íconos culturales. Bueno, saquemos cada una de esas o saquemos lo mejor de ellas para finalmente utilizarlo en nuestros trabajos, utilizarlo en nuestros proyectos, utilizarlo finalmente para vender lo que tengamos en mente. Un proyecto, una startup, una aplicación, lo que queramos. Es cuestión de finalmente encontrar los puntos adecuados, los ingredientes perfectos. Y es que algo que yo aprendí con los años es que la presentación de tu idea también es una idea. Y eso es básico. No podemos olvidarnos nunca de esto. Podemos tener una gran idea en mente. Podemos tener finalmente una buena idea aterrizada.
porque bajarla de la cabeza al papel o al diseño o a hacerlo finalmente realidad es difícil. Y en muchas ocasiones te das cuenta que no, en la cabeza se veía mejor. Ok, pero después de eso, después de todo ese esfuerzo, después de todas esas ganas que le pusiste, después de todo ese tiempo, esas horas de trabajo para aterrizar la idea, ok, ahora viene la presentación. Y la presentación tiene que ser finalmente una idea más, una idea que finalmente ayude a transmitir lo que queremos transmitir, te ayude a aterrizar todo eso que tú pensabas, cómo veías esa idea en tu cabeza, en tu mente, y que todos lo vean así, y que todos vean finalmente, claro, o sea, la idea que tenías en mente, la idea que tú ya llegaste a aterrizar después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, ok, ya la entiendo, ya la comprendo, ya sé qué quieres decirme con ello, ¿no? Entonces, no olvidemos esto, ¿no? La presentación de la idea también es una idea. Y aquí finalmente yo quería eh, tratar de enseñarles o enseñarles finalmente todo lo que he ido aprendiendo de por dónde podemos empezar para hacer esto, para hacer una muy buena presentación de ideas. Y viendo charlas, leyendo libros, participando en workshops, con mi experiencia de trabajo, compartiendo con jefes, con amigos míos, eh, he logrado de alguna manera aterrizar una serie de elementos que a mí me funcionan y he visto que a amigos míos, colegas, compañeros les funciona y que también veo a grandes presentadores y storytellers en internet que también les funciona. Entonces esto es lo que les quiero transmitir. ¿Cómo podemos nosotros utilizar el arte de contar historias para finalmente contar una propia? De un proyecto, de un producto, de un servicio que nosotros queremos finalmente presentar y comunicar. Y se va a dividir en dos partes. Primero, el fondo. Siempre empecemos por ahí. ¿Qué es lo que queremos transmitir? Más adelante va a llegar la forma, pero siempre empiecen por esto, el fondo. Y el primer punto es definir tu objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que tú finalmente vas a querer lograr? ¿Qué buscas lograr? ¿Qué buscas generar? Como decíamos y lo veíamos en las preguntas, ¿no? Busco financiamiento para un proyecto, busco que las personas que me estén escuchando compren mi producto o compren mi servicio, busco que de repente alguna de las empresas se sume para poder hacerlo realidad, porque todavía el producto no ha visto la luz, sino está en una idea, está en un boceto aún. Entonces, primero hay que definirlo. ¿Qué es lo que yo voy a querer lograr en esta presentación, en esa historia que les quiero contar? Entonces, una vez que tú definas tu objetivo, en el que de repente tú entiendes qué es lo que quieren lograr las personas, vas a elaborar tu argumento. ¿Y qué es el argumento? ¿De qué va a tratar tu presentación? Ok, tú ya sabes lo que quieres lograr. Quiero que las personas reaccionen de una manera, quiero que las personas financien, quiero que las personas me compren un producto. Ok, ahora, ¿de qué va a tratar mi presentación? Ok, va a tratar de la historia de un chico que cuando era muy pequeño tenía algunos problemas para movilizarse por la ciudad y es por eso que cuando creció se dio cuenta que teníamos que encontrar una alternativa para poder satisfacer esta necesidad. Ok, entonces la historia que tengas, esbózala, resúmela, el inicio, el medio, el final. ¿De qué va a tratar? Ahí es donde tú de alguna manera vas a entender, ok, esto es lo que yo quiero contar, de una manera muy rápida, de una manera muy simple, de una manera muy resumida, pero en donde va teniendo los pasos y las partes de una historia. El inicio, el medio y el final. El inicio, en donde de repente estás presentando la situación, a los personajes, el medio, donde de repente podemos encontrar un problema, una necesidad, y el final. Entonces tú lo elaboras, vas a darle forma de lo que va a tratar tu presentación. Para después crear un conflicto. Esto es básico. Siempre tiene que haber esta parte, la parte tensa. El momento de alguna manera cúspide en donde se quiebra algo. El personaje o la situación se queda detenida o hay un problema que no se puede solucionar o hay una necesidad que falta satisfacer. Ok, hay un conflicto.
El conflicto de repente que lo veíamos en lo que conversábamos de Steve Jobs, ¿no? Ok, hay este enemigo, este villano, que de alguna manera viene a... no quiere cambiar las cosas, quiere que todo se quede ahí. Ok, ahí está el problema. ¿Cuál es el problema que vamos a resolver? Todos nuestros productos, todos nuestros servicios, todas nuestras ideas solucionan algo. Vienen a satisfacernos de alguna manera. Ok, entonces agarremos esa satisfacción, esa necesidad, ese problema y convertámoslo en un conflicto. Algo que sea mucho más fuerte, algo que realmente tú digas, oye, sí, o sea, tenemos que solucionarlo, tenemos que superar este problema. Después, tengo un protagonista, inclúyelo. Este héroe que lo presentaba Steve Jobs, ¿no? ¿Quién es finalmente el que va a resolver este conflicto? ¿Quién es el que viene a resolver este problema, a solucionarlo? ¿Por qué? Porque este personaje que tú puedas tener en tu historia, de alguna manera va a ser el personaje con el que nuestro público se va a identificar. Si tú le estás contando a un grupo de banqueros, a personas en un banco que está buscando financiamiento, ok, tu personaje de repente puede ser una persona que se vuelve socio del producto o amigo, digamos, del héroe. Ok, entonces tú de alguna manera lo que quieres hacer es que las personas del banco sientan que pueden ser ese amigo del héroe, es decir, socios de nosotros, de la empresa que tiene el producto o servicio. ¿No? Entonces, tenemos que pensarlo bien. ¿Cuál va a ser este protagonista con el que nuestro público, al que le estoy contando, o los financiadores, o los usuarios, o los compradores se van a identificar? ¿No? Entonces vamos viendo que cada una de las partes se va relacionando. Y después un quinto punto es darle un contexto y una emoción a todo. Okay, ya tenías la forma, el argumento, ya tenías a tu personaje, ya encontraste el conflicto, que es este momento de quiebre. Ok, ahora empieza a vestirlo. ¿Cómo es el tiempo? ¿Cuál es el lugar? Estamos en el Perú, estamos hoy en día en 2020, en plena coyuntura de la pandemia, o ya superamos esta pandemia, es post-coronavirus, o es antes del coronavirus, ¿no? Entonces vas finalmente poniéndolo en contexto para que las personas se sitúen. Y después, obviamente, darle emoción. Entonces, ¿cuál es la situación que está pasando este protagonista? El protagonista o nuestro personaje que teníamos no tenía dinero, o de repente recién acababa de llegar a un nuevo lugar, o quizás finalmente necesitaba alguna solución para ayudar a su familia. Las posibilidades son infinitas. Si se dan cuenta, estos son los ingredientes para crear una historia, pero una historia en donde tu personaje o tu protagonista es tu producto, es tu servicio, donde el conflicto es el problema que tú vas a resolver, es la necesidad que vas a satisfacer, ¿no? Entonces, cada uno de estos puntos te ayuda a darle forma, a construirlo. Y sobre todo, como dice en este punto, darle emoción. Porque recordemos, ¿no? O sea, lo que queremos es conectar con las personas. Entonces, ¿cuál es la situación de este protagonista que va a conectar con las personas? Ok, tiene que ver con emoción. Entonces, estos 5 puntos te ayudan a darle el fondo a tu presentación. Ya tienes el fondo, ya sabes lo que vas a decir, ya sabes bien a quién le vas a hablar, qué es lo que finalmente tú quieres lograr en las personas, con qué se van a identificar, cuál es el problema que van a resolver. Y ahora viene la forma. Es cómo vamos a vestir esta presentación. Y uno de los tips que dicen que es muy bueno para la presentación es arranca con potencia. El inicio con el que tú empieces la presentación tiene que ir arriba. Tienes que de alguna manera sorprenderlo, emocionarlo, de alguna manera captar la atención de las personas. ¿Cómo lo puedes hacer? Puedes contar una anécdota, puedes contar una experiencia personal, puedes hacer una pregunta. Es una manera finalmente de atrapar a las personas. Entonces, este arranque, este inicio puede ser o con una imagen, o que pueda ser algo que le cautive o le llame la atención a las personas, o puedes finalmente empezar contando algo que te ha sucedido hoy en día al llegar a esta charla, o cuál fue esa experiencia que viviste, que fue el inicio de esa idea en la que se convirtió tu startup, o tu producto, o tu servicio. Entonces, vamos, empieza a ponerlo en contexto.
Yo en esta presentación empecé por ahí. Es, ok, vamos a arrancar con qué? Con iconos culturales. Iconos culturales con los que de alguna manera se pueden identificar. Iconos que a mí me gustan personalmente, ¿no? Desde el cine, desde la literatura, de repente series, ¿no? Entonces, o la música, ¿no? Entonces empezamos a conectar con las personas, empezamos a despertar esta curiosidad. ¿Para qué? Para que después sigas avanzando en la presentación. Y en una presentación que te recomiendo sea muy visual. Pocos textos, más imágenes, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una presentación y está la persona al lado contando, lo que tú quieres es finalmente que las personas te presten atención a ti, te escuchen, te miren, te vean mover los brazos o moverte por el escenario, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera tenemos que generar un orden de lectura. Al tener poco texto, de repente más imágenes, lo que estás haciendo es que las personas primero se concentren en la pantalla, lean muy rápidamente esas palabras o vean la imagen y después vuelvan hacia ti, vuelvan a escucharte, vuelvan a prestar atención, vuelvan a tener los ojos finalmente pegados en ti. Entonces eso es importante en la presentación. No llenarlo de datos, de números, de letras, porque si no, la misma presentación que tú tienes al lado va a competir contigo. Tenemos que presentar una gran idea, ¿no? Y esa gran idea es o tu producto, o tu startup, o finalmente la solución o la idea que tú tienes en mente. Pero tiene que ser una. No puedes llenarla finalmente la presentación de muchas ideas, mucha información, porque si no va a pasar que por querer decir mucho no estás diciendo nada y no va a llegar a las personas y sobre todo la gente no va a recordar nada. Piensen en las historias que hablamos al inicio. Piensen en las historias que ustedes recuerdan, ¿no? O sea, finalmente tratan de una sola cosa, Caperucita Roja. Listo, trata de esta niña vestida de rojo pasando por el bosque, nada más. No, ella es la protagonista, ella es la historia. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ok, es la historia de mi producto, es la historia de mi servicio, es la historia de mi startup o es la historia de la idea que yo quiero contar. Pero no tenemos que salirlo, no tenemos que adornarlo. Porque muchas veces por querer sobreadornarlo, perdemos el foco, perdemos la atención que queríamos transmitir. Entonces, ¿qué les recomiendo? ¿No? Simplifiquen y hablen de una manera muy sencilla, concentrados en lo que tienen, en la sola idea que tienen, para enfocarse hacia eso y no salirse del camino. Después hay un cuarto punto que habla de sacar tu lado humano. ¿Por qué? Porque finalmente, o sea, somos personas contando una historia a otras personas. Ustedes, me imagino, en alguna oportunidad han tenido la suerte de escuchar un cuentacuentos. El cuentacuentos lo que hace es eso. Es de una manera muy humana contarte una historia, transmitirte una historia, un cuento que tiene, ¿no? Y utiliza todo su cuerpo, utiliza finalmente todo el tono de voz, los movimientos para transmitir lo que ellos quieren decirte, para transmitirte esa emoción. Y cuando decimos en la presentación, saca tu lado humano, nos referimos finalmente en emocionate, sé vulnerable, muestra pasión. Lo hacía Steve Jobs en las presentaciones, lo hacen muchas personas hoy en día que son grandes presentadores. Y eso es lo mejor que hay, o sea, no somos robots que estamos hablando. No es una presentación que simplemente está pasando diapositiva por diapositiva. No, es una persona. Es una persona que de repente te quiere contar cómo este producto que él pensó lo sacó de la pobreza. Obviamente, entonces cuando te lo cuente, te lo va a contar de alguna manera transmitiéndote un poco ese sufrimiento que vivió antes de crear ese producto. O de repente también todo lo contrario, ¿no? Cuando ya alguien te cuente finalmente la idea o tú mismo cuentes la solución, el producto, el servicio que has creado, obviamente te emociona, obviamente te apasiona, entonces transmite también eso, ¿no? Con tu tono de voz, con tu movimiento, con las palabras que utilices. Siéntete orgulloso de lo que tienes. Y ese mismo orgullo que tú vas a sentir y vas a mostrar ahí cuando estés al frente contando esta historia, ok, vas a hacer que finalmente las personas lo sientan. Y recuerda, somos humanos contando historias a otros humanos.
y define un tiempo. Las presentaciones, algo que a mí me gustó escuchar es ni mucho ni poco, es lo suficiente. O sea, no hay una presentación, no hay un tiempo determinado para una presentación. No es que todas las presentaciones tienen que durar 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos. No. En verdad, la presentación dura el tiempo que tiene que durar. Es como las historias. Pueden haber libros como Cien años de soledad, que es un libro gigante. Pueden haber cuentos muy cortos, libros muy cortos, películas de 3 horas, de 2 horas, cortos de película. No, el tiempo es relativo. Es el tiempo que tú necesitas para contar tu historia. Entonces, acá lo que les dejo es, bueno, que sea el tiempo suficiente. Tienen su gran idea, tienen su personaje, tienen su conflicto, el problema que van a resolver. Ok, cuéntenlo en el tiempo que se debe contar. Y así se van a dar cuenta que quizás hay momentos donde van a decir, no, esto ya no es necesario. O sí, me falta quizás explicar o contar mejor o ayudar a transmitir esto que tengo en mente, esto que quiero, esto que pienso, esto que siento. ¿No? Entonces, el tiempo lo definen ustedes. Y finalmente, al igual que arrancaron con potencia, terminen con potencia. O sea, la presentación tiene que quedar arriba, ¿no? ¿Cómo pueden terminar con potencia? Dejan un último recuerdo inspirador y memorable. Una frase, un aprendizaje, una imagen, una foto, lo que ustedes crean conveniente. Pero terminen igual como han empezado, arriba, haciendo que las personas también sientan, sí, es cierto, o sea, es esta emoción que yo también sentí, le fui construyendo, atrapé a las personas, ok, entonces quiero que ellos también se vayan con ese recuerdo. Yo cuando pienso mucho en esto de terminar con potencia, personalmente me gusta cuando veo estas películas de corte biográfico y cuando acaba la película y empiezan los créditos y empiezan a aparecer las fotos, ¿no? A mí es, o sea, ese momento es como que, no puedo creerlo, claro. Son las fotos de los personajes reales de los que trató esta película y donde este actor, el personaje que él cumplió o tuvo, ok, es esta persona que estoy viendo en la foto. Listo, empiezo a terminar ahí. Empiezo finalmente a cerrar la presentación, empiezo a cerrar finalmente la historia. Entonces, sí, no se olviden, dejen este último recuerdo. Muchas veces lo que las personas más recuerdan es esos últimos segundos. Y en esos últimos segundos en donde ustedes pueden resumir o pueden quizás concluir el producto o servicio que están vendiendo o la idea misma, bueno, conviértanlo y que sea algo memorable. Y después de finalmente de ver tantos consejos y tantas formas de cómo nosotros podemos contar las historias, bueno, algo que sirve mucho es ver de quiénes podemos aprender. Y en internet, gracias a Dios, hay muchísimo de quién podemos aprender. Yo les recomiendo estas dos. Los famosos TED Talks, que en verdad son, no saben la cantidad de charlas que pueden haber. Es increíble porque también podrían ir a las charlas en vivo que se hacen constantemente acá, ¿no? Con TED Tucuy, por ejemplo. Yo he tenido la suerte de ir a algunas y escuchar a personas, a peruanos, profesionales, innovadores, empresarios, que encuentran la manera de contar la historia. Y cuentan la historia de un producto, de un servicio, de un proyecto que hicieron realidad. Entonces, vean estas charlas. Vean las charlas, escuchen, miren cómo las personas tienen una forma de contar. Charlas de, ¿qué les digo? 11 minutos, 15 minutos, a veces 18 minutos. Charlas en las que de alguna manera te transmiten lo que tienen que transmitirte. Y tienen de alguna manera hasta una estructura, ¿no? Empiezan siempre con una pregunta o con una anécdota, después te empiezan a contar finalmente y es una historia. Te presentan el personaje, te presentan el conflicto, te presentan la situación complicada en el momento en que el personaje se caía o de repente estuvo a punto de doblegarse y después donde aparece el héroe, la solución, la idea, ¿no? Y llegar finalmente al punto cúspide en donde vas a concluirlo con una frase, un aprendizaje, una conclusión, una moraleja. Y por otro lado están las famosas charlas de pechacucha, que cuando yo las conocí pensé que era una palabra en quechua, pero no, es una
palabra japonesa, que finalmente significa cháchara o pequeña conversación o conversación casual. Y el Pechacucha es un formato de presentaciones muy distinto a TED Talks, en donde se basa en 20 imágenes por 20 segundos cada una. Es decir, en una presentación de 6 minutos con 40 segundos, tú vas a contar la idea, el proyecto, el producto que tengas en mente. Y cada diapositiva dura solo 20 segundos. El fin de Pechacucha es que pasen automáticamente las diapositivas. O sea, son 20 segundos clavados, ¿no? Van pasando cuenta, cuenta, pasa la segunda, pasa la tercera, pasa la cuarta y así es. Hasta que se convierten en 20 diapositivas. Entonces, ¿qué te ayuda Pechacucha? Este formato de presentación te ayuda a sintetizar. Porque solo tienes 20 diapositivas. Entonces tú tienes que encontrar la manera de que esas 20 diapositivas cuenten la historia que tienes en mente. Además, cada diapositiva dura 20 segundos. Entonces también te ayuda a sintetizarlo, más aún, porque tienes que encontrar o las palabras adecuadas o la imagen adecuada para que la diapositiva que las personas estén mirando sea la diapositiva con la información exacta que quieres transmitir. Es un ejemplo muy interesante. Pechacucha también se realiza todos los años aquí en el Perú. Este año, antes de toda esta cuarentena, toda esta pandemia, se celebró una que fue como que una ocasión especial porque al igual que estamos en el año 2020, Pechacucha su número es 2020. Entonces se hizo una edición especial que se celebró en todo el mundo a la misma hora, a las 8 de la noche con 20 minutos, 20:20. O sea, yo tuve la oportunidad de ir y vi muchos casos, muchos ejemplos y todos de la misma manera, 20 diapositivas sintetizando cada una de las historias y todas las historias eran diferentes. Desde un chico que creó un estudio de diseño en su cochera, hasta de repente una ONG que se dedica a salvar y ayudar a las personas en el Morro Solar, etcétera, etcétera. Entonces, vean este tipo de presentaciones, vean ese tipo de... Vayan, si pueden, a alguna de estas charlas, más adelante obviamente, inspírense y se van a dar cuenta que sí, o sea, la idea que tengan puede ser de cualquier tipo, pero si encuentran la forma correcta y sobre todo tienen el fondo, que es creando esta historia con este personaje, este conflicto, pueden transmitir y pueden conectar con las personas. Y finalmente, vuelvo al nombre de la presentación, ¿no? El poder del storytelling. Y me quedé pensando, ¿no? Cuando fui construyendo esta historia, es ¿por qué? ¿Por qué lo llamé el poder del storytelling? Y es que sí, o sea, el contar historias de alguna manera tiene, tiene un poder, ¿no? Y aprovechando y utilizándolo, mejor dicho, o robándole con cariño, uno de los consejos de Julio Ramón Ribeiro de cómo escribir un buen cuento, me di cuenta que sí, o sea, el contar historias finalmente te da un poder para entretener, un poder para intrigar, un poder para conmover o también para sorprender. Entonces, estamos todos invitados a compartir nuestras ideas, estamos todos invitados a lo que tengamos en mente, ¿no? O sea, y hoy más que nunca, ¿no? En donde estamos viviendo una coyuntura muy especial que está reinventando negocios, está reinventando profesiones, y estoy seguro que es el momento y el caldo de cultivo perfecto para que salgan nuevos productos, nuevos servicios, nuevas aplicaciones. Entonces, vamos, tenemos muchas oportunidades para seguir compartiéndolas, ¿no? O sea, compartiendo todo eso que tenemos en mente, aterrizándolo, ¿no? Y no solo, como le decía, ¿no? Teniendo buenas ideas, diseñadas, trabajadas, ¿no? Sino también encontremos la idea perfecta y la idea correcta para presentarla y comunicarla a todos. Y les dejo con esta frase de Ira Glass, un periodista norteamericano que decía, les suceden grandes historias a quienes saben contarlas. Muchísimas gracias. Esto sería la charla del poder del storytelling. Justo voy a ver algunas preguntas que me han dejado en el chat. A ver, estoy revisándolas.
Bueno, o si no han dejado alguna pregunta, está abierto que las puedan dejar. Si quisieran que les comente algo, si quisieran que de repente les ayuden algo. Por ejemplo, Kenyu Barrientos me dice, ¿es bueno mencionar a la competencia? Bueno, depende cómo lo mencionas. De hecho que nos ponemos a pensar, la competencia está ahí contigo, ¿no? Está en el mercado, está en el mismo campo de juego contigo. Y la competencia puede estar haciendo muchas cosas buenas, pero también de repente puede estar dejando algunas oportunidades que te pueden servir mucho para finalmente tú satisfacerlas de una mejor manera, ¿no? Entonces, obviamente, yo creo que es una oportunidad excelente de mostrarlo, ¿no? Y pues, sin llegar quizás a ponerlo como que el malo es la competencia, el bueno eres tú, puedes encontrar otra manera de contarlo, ¿no? Eh, Dafna Verón me dice ejemplos de los mejores storytelling. Yo les recomiendo vean las charlas de Steve Jobs, de los lanzamientos de producto. El del iPhone es uno de los más memorables. Sí, es muy bueno. Igual el de la Macintosh de 1984 también. Un poco complicado de buscarla. No lo he encontrado en video yo, pero lo he encontrado en texto. Y justo me acuerdo que en la presentación que ahorita acaban de ver, había una fuente que cuando hablé de Steve Jobs, que era de un artículo de Forbes, de la revista Forbes, ahí está el texto que utilizó Steve Jobs para presentar la Macintosh y muestra, ¿no? Y es increíble porque lo muestra como el villano y el héroe, ¿no? Y empieza a contarlo qué es todo eso malo que hizo IBM y no le funcionaba y le estaba dejando finalmente un campo para que Apple pueda desenvolverse mejor. Y además es los ejemplos finales que te comenté, ¿no? O sea, charlas TED, hay muchísimas. Vean, hay charlas TED que te enseñan a hacer charlas TED. Esa les recomiendo que la busquen. Y también las de Pechacucha. Mm, Gustavo Rentería me comenta, ¿no? ¿Siempre contar historias reales o se puede exagerar la realidad y agregar cosas para completar una buena historia? Sí, claro. O sea, recuérdate, o sea, en la historia que tú estás creando no hay límites. Tú defines cómo quisieras que sea esa historia. Como tú dices, puede ser netamente real, puede ser netamente imaginaria, puede ser una mezcla real-imaginaria. Hoy en día, aprovechan, mezclando un poco también lo que me contaron, hace un rato me preguntaron, estoy llevando un curso de storytelling de Pixar, de los estudios de Pixar. Es gratuito, se lo recomiendo a todos. Está en internet, se llama Khan University. Búsquenlo. Y algo que me gusta mucho de este curso es que mencionan, ¿no? Uno de los directores de varias de las películas que vimos mencionaba, ¿no? Que le preguntaban, uno cuando crea historias, ¿cómo tienen que ser esas historias? O sea, ¿tienen que ser historias de lo que uno sabe? Y le decían que sí. Sí, claro, o sea, las historias para que finalmente funcionen o de repente lleguen o calen más en las personas, que sean historias de algo que tú conoces, de algo que tú sabes, algo real. Pero eso real tú lo puedes mezclar con tu imaginación. Tú lo puedes mezclar con eso que te gusta, con eso inventado. Entonces ahí es donde se vuelve algo alucinante, ¿no? Por ejemplo, le voy a contar un poco del curso, pero salía el director de esta película Monsters Inc., en donde finalmente sí, pues, ¿no? Era una historia de unos monstruos que trabajaban asustando a niños y que esos sustos se convertían en energía para alimentar, o que se conviertan en electricidad para alimentar la ciudad, ¿no? Ok, era algo totalmente inventado, imaginario, pero el director lo que quiso contar y puso en la historia es la relación de un padre y su hija, porque él en ese momento estaba pasando esa situación. Él se había convertido en padre y te muestra una vulnerabilidad y te muestra finalmente un lazo muy importante que puedas tener con una pequeña persona y es lo mismo que pasaba en Monster Inc., ¿no? En la relación de Sullivan con la niña.
Entonces, ¿se dan cuenta? Es una mezcla de imaginación con algo real y algo que tú conoces y estás viviendo. Entonces, yo te recomiendo, Gustavo, que sí, o sea, aprovechémoslo, ¿no? Mezclemos todo lo que nos gusta con todo lo que sabemos y puede salir algo mucho más interesante. Sí, justo Melissa también lo comenta, es lo mismo, ¿no? Nos pasa lo mismo. Yo creo que sí es, yo creo que va a depender de la historia que quieras contar, del producto que tengas en ese momento, ¿no? La idea o el servicio, o lo que quieras finalmente contar, tú tienes que definir, ¿no? ¿Cómo podrías hacer la mezcla ideal para esa historia? Lo importante es que la historia contada se sienta real y no forzada. Claro, George lo comenta, ¿no? Lo importante es que la historia contada se sienta real y no forzada, para generar esa emoción, tal cual, George. Carlitos Solís, ¿y el elevator pitch resume todo lo que mencionaste o es otra cosa? El elevator pitch es otro tipo de presentación y es una presentación más corta todavía. Lo que te dice el elevator pitch es cómo tú contarías una idea a, digamos, a un gerente, al dueño de una empresa, que te lo estás encontrando en un ascensor. O sea, ustedes cuando entran a un ascensor y van del piso 1 al piso 20, ¿cuánto tiempo se demoran? No sé, pues un minuto, ¿no? 50 segundos. Ya, ok. Entonces lo que te dice el editor pitch es cómo tú cuentas una idea en esos segundos a una persona. Entonces lo que te dice finalmente es sintetizarlo. Es encontrar, claro, de alguna manera tiene mucho de relación lo que hemos visto ahora, ¿no? Es, ok, cuéntale una historia, pero una historia muy corta. Una historia en donde, ok, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el personaje? ¿O cuál es el protagonista? ¿Qué es lo que va a resolver? ¿Y qué puede lograr? ¿No? ¿Y cuál es la emoción o la satisfacción o la recompensa final? Listo. Entonces tiene que ser muy rápido, muy corto, muy contundente. Es un buen ejercicio. Es un muy buen ejercicio, ¿no? Porque a mí me ha pasado muchísimo con amigos, con compañeros. También he visto a muchas personas que les ha pasado que puedes tener una muy buena idea y tú la has pensado y se ve súper interesante, pero cuando le preguntas, a ver, cuéntamela, y no se entiende lo que te cuenta. ¿No? Porque a veces uno se confunde o se raya o tiene tantas cosas en la cabeza que tú mismo te metes cabe y no sabes bien cómo aterrizarlo. Ok, entonces el elevator pitch de alguna manera te ayuda a eso, ¿no? A encontrar las palabras adecuadas para poder sintetizar y transmitir la esencia de la idea. Y que eso sea finalmente lo que la gente entienda, con la que conecte y también pueda comprar. Este, ¿Alguna otra pregunta? Marco Antonio me dice características del que comenta la historia, como el presentador. O sea, yo no podría decir que hay un perfil, ¿no? O sea, no hay un perfil exacto para el contador de historias. Simplemente hay como algunos puntos que debe cumplir. Y eso en verdad lo cumples con la práctica. Es decir, finalmente tener esta soltura, ¿no? O sea, es mostrarte lo más natural posible. Bueno, se habla mucho de mirar a los ojos, mirar a la cara de las personas que estás hablando. Si te encuentras en un espacio como un escenario, moverte, desenvolverte, también tu cuerpo está hablando, ¿no? Entonces también mueve tus brazos, tus piernas, tu cabeza, tus miradas. Entonces, creo que eso es un poco lo que te podría, las características que podría tener un expositor, un contador. Pero no hay un perfil exacto. Y es como cuando en los cursos que yo llevo, cuando me preguntan, ¿no? ¿Cuál es el perfil del creativo? ¿No? O sea, quiero saber si yo tengo ese perfil. No. O sea, todos somos creativos. O sea, algunos de repente lo hemos ejercitado más, poniéndolo en práctica, o escribiendo más, o dibujando más, pero todos tenemos esa capacidad. Es cuestión de ponerla en práctica, ¿no? Entonces, de la misma manera, Marco Antonio, vamos, ¿quieres aprender a contar historias o quieres contar mejores historias? Cuenta y cuenta más. Y cuéntalas a ti mismo mirándote al espejo y cuéntalas al amigo, amiga, esposa, esposo que tengo al lado. Y vamos, cuestión de ponerte en práctica. Este,
¿Podría realizar un tipo de resumen puntual para aprovechar el poder del storytelling? Enoch Rodas, el resumen, creo que el resumen lo decía al final, ¿no? O sea, y el resumen de toda esta presentación es, o sea, todos podemos contar historias, porque todos contamos historias, ¿no? En nuestra vida diaria, en nuestro día a día, todos contamos. Entonces, vamos, esa misma forma de contar historias, contémosla para nuestro trabajo, para nuestros proyectos, para nuestras ideas. ¿Y cuál es el fin máximo de esto? Es que las personas sientan la emoción que tú sientes al tener esas ideas. Ok, eso es, ¿no? Es transmitir esa misma emoción. Si tú logras hacer eso, listo, ya ganaste ya. Porque esa idea que a ti te genera emoción y te hace sentir contento, orgulloso, si la otra persona que te está escuchando lo siente, vamos, ya tienes ahí una persona más que apuesta por la idea. ¿Es bueno y necesario ensayar con uno o dos personas tu discurso de storytelling para corregir algunas cosas? Totalmente, Genaro. Sí, totalmente. Y como le comentaba Marco Antonio hace un rato, ¿no? O sea, se menciona mucho de practicar frente al espejo. Cuando se hacen presentaciones, es mirar al espejo, es complicado, ¿no? Es bastante complicado, es raro, ¿no? Estás mirando al espejo y estar hablándole a ti mismo, pero te ayuda muchísimo a tener esta capacidad de mirar a los ojos, también vas viendo algunos movimientos que puedes hacer. También es bueno grabarse para poder de alguna manera ver si tienes algunas muletillas, ¿no? Estás repitiendo quizás, no sé, pucha, pucha, o sea, pero, ¿no? Entonces también grabarte te ayuda muchísimo a darte cuenta de eso, tu tono de voz, pero claro, es bastante bueno también practicar con varias personas, ¿no? Y empieza con las personas que tienes al lado, ¿no? La familia, o sea, empezando hasta por acá, ¿no? O sea, en plena cuarentena estamos todos en casa con las personas con las que vivamos. Y ahora también, de hecho, es una oportunidad tener estas herramientas virtuales, ¿no? Tener el Zoom, tener Skype o WhatsApp. Ahí también puedes seguir practicando. De la misma manera que lo estoy haciendo yo con ustedes, con un streaming en donde yo estoy ahí en la esquina inferior derecha. Ustedes también, ¿no? Tienen una presentación y ustedes están ahí al lado, contando. Sobre todo porque este es un formato distinto, ¿no? Tal vez no puedo moverme mucho, no hay un escenario, no puedo tener mucho lenguaje corporal porque estoy sentado frente a la computadora, pero también es una buena forma de practicarlo, ¿no? Y ponerlo cada vez como que ir ejercitándote esta habilidad. ¿Existe alguna estructura para armar la historia, Marco Antonio? Sí, justo la que comentaba, ¿no? Es la de tener el objetivo, después el argumento, el crear un conflicto, tener tu personaje y obviamente contexto y emoción. El storytelling lo puedo aplicar para vender una idea de proyecto, ¿cierto? Sí, Wakabayashi. Sí, justo totalmente. O sea, el storytelling lo puedes aplicar para vender todo lo que puedas, o sea, todo tipo de ideas. Es muy bueno, es una excelente forma de contar ideas. En mi caso, durante muchos años, y hasta ahorita, ¿no? Yo sigo vendiendo, trabajo en publicidad, entonces vendemos ideas de publicidad, campañas, conceptos, guiones de televisión, ¿no? Comerciales de televisión. También con el tiempo me he dado cuenta que, y yo le he puesto en práctica, ¿no? De vender otro tipo de proyectos, una idea de negocio. He visto cómo se han vendido proyectos de startup buscando financiamiento, ¿no? Una vez estuve en una conferencia en el BBVA, en el Continental, en donde era un concurso donde se presentaron 15 startups. Todos tenían, si no me equivoco, 8 minutos, tal vez menos, o 5 minutos tal vez, y en 5 minutos todos tenían que contar la historia de su startup, de su proyecto. ¿Por qué? Porque finalmente el ganador o los tres primeros puestos iban a recibir financiamiento del banco, ¿no? Entonces eso no solo lo hace Continental, sino estoy seguro que lo hacen todos los bancos y en todos estos concursos de financiamiento de startup, ¿no? Entonces, claro que sí, te sirve muchísimo para vender la idea de proyecto que tengas en mente. Para perder miedo escénico y hacer una buena presentación, ¿qué recomiendas? Me pregunta Iraola. Lo que decía, hablar frente a la cámara,
digamos aquí, ¿no? Puede ser por Zoom o por WhatsApp, al ver frente al espejo, ¿no? Bastante. Y, o sea, yo recuerdo muchísimo cuando estaba en el colegio, yo odiaba presentar, horrible, ¿no? Cuando el profesor, la típica, ¿no? Dice, bueno, ¿quién quiere salir al frente a contar algo? Yo nunca salía, nunca, nunca. Trataba de esconderme o nunca levantaba la mano o me ponía detrás de alguien para que no me vea el profesor. ¿Y cuándo sentí que cambió eso? Cuando estudié comunicaciones y publicidad. Y era perder el roche, era perder la vergüenza. Porque no es fácil, no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil tener a 20, 30 personas mirándote, evaluándote, ¿no? Pero hay técnicas, o sea, uno, como decía, es perder la vergüenza, animarte. Y sí, la primera vez puede ser difícil, la segunda va a ser ligeramente menos difícil, la tercera, la cuarta, la quinta, ya no, ya. Y así va a ser. Yo me acuerdo que lo que decidí hacer cuando estaba estudiando era salir más veces. Siempre yo era el primero. Siempre, siempre. Y me acuerdo varios amigos que creo que me están acá viendo, detestaban que yo levantara la mano porque decía, ya, vamos, salgamos de esto. Era como que ya, de una vez salgamos, presentemos y acabamos. Y hacíamos eso, éramos los primeros y después era como que ya tenías la media hora restante de clase tranquilo, porque ya no, el estrés, la emoción, la ansiedad se te fue. Entonces sí, anímate, cuenta, presenta, ¿no? Hay una técnica que a mí me ayudó muchísimo, que era, tienes a todas las personas al frente tuyo y todos te están mirando, pero tú no mires a nadie. O sea, tú mira un punto en la pared, de atrás, ¿no? O sea, todas las personas están ahí al frente tuyo y tú mira atrás, un punto en una pared, una mesa, un mueble. Ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. A mí me ayudó mucho porque yo no podía mirar a las personas a los ojos. Me costaba bastante. Y utilizando esa técnica empecé a perder el miedo. Ahora, por ejemplo, toda esta presentación estoy mirando un punto verde, que es la cámara. ¿No? Entonces sí, se me hace más fácil, de hecho. ¿No? Que de repente estuvieran todos ahorita mirándome. Pero sí, es práctica. Martín, libros que nos pueda recomendar de storytelling. Hay uno que cuando leí me gustó muchísimo, pero no lo tengo ahorita en mente, Raisha. Si no, lo voy a buscar, lo voy a recordar lo debo tener de repente en una imagen aquí en mis archivos. Y lo voy a compartir. Cuando les comparta de repente la presentación o de repente con el Centro de Innovación, y voy a poner algunos libros de storytelling que les va a servir. Lo que sí hay cursos, y sí les recomiendo, hay un curso de storytelling de Creana, que a mí o sea, es interesante, es práctico, y creo que es un muy buen acercamiento. Y el que les digo de Pixar, que es gratuito, es en verdad, a mí me encanta, o sea, no solo porque me gusta Pixar, ¿no? Es tener la oportunidad de ver las historias que tanto te han emocionado, ¿no? Entonces, y finalmente el curso te lo dictan los directores de esas películas, ¿no? El director de Monsters Inc., el director de Up, o de los cortos que tú has visto de Toy Story. Entonces, ese curso sí se lo recomiendo, de la Khan University, Khan University, es gratuito. No sé si es siempre gratuito o por ahora, pero aprovechen y búsquenlo, porque les va a gustar. No trata mucho de cómo crear una historia enfocado a lo que yo les acabo de presentar, ¿no? Que es de repente a hacer presentaciones de productos, ideas de proyecto. Es sino crear realmente historias. Historias como una película, historias como un cuento, pero es la misma estructura. O sea, si volvemos a la base y a la esencia de lo que les estoy contando, es contar una historia. Entonces nos va a servir muchísimo. Eso te lo recomiendo, Raisha. Paul, si tienes poco tiempo en el mercado al contar tu historia, ¿no corres peligro que lleguen a plagiar tu idea? Si tienes poco tiempo en el mercado al contar tu historia. Eh, o sea, si nos ponemos a pensar, en cualquier momento podrían plagiar tus ideas, ¿no? O sea, pero finalmente es como que es timing, ¿no? En verdad, esto es muy importante y es el timing, ¿no? Y yo creo que en verdad hay un momento preciso para contar las cosas.
Justo ahora estoy leyendo un libro de, del- se llama La Última Mitología y trata del mundo de Star Wars, que a mí me gusta, como habrán podido darse cuenta, y cómo de alguna manera guarda una relación muy fuerte con la vida que tenemos. Pero bueno, el libro, una parte al inicio habla de por qué finalmente Star Wars fue importante o llegó a tener el éxito que tenía. Y aparte decía, ¿no? Son tres puntos, ¿no? La calidad, la influencia social y el timing. Y yo creo, haciendo un paralelo, que esos tres puntos funcionan para cualquiera de estos proyectos y le pierdes el miedo al plagio, como dices Paul. Es decir, si tú tienes un producto o un servicio o una idea buena, de calidad, que va a satisfacer una buena necesidad, la cuentas de tal manera que genere esta influencia social, o sea, que las personas que la escuchen vayan a despertar ese interés, esas ganas, esa emoción que tú tienes de esa idea, y le estés contando en el momento preciso, digamos, hoy en día todas las ideas que estén saliendo para esta coyuntura es el momento, van a funcionar. Entonces, creo que esos tres factores ayudan mucho a darte cuenta, o sea, cuando finalmente una idea, un proyecto va a ser exitoso. Yo te diría, vamos, no perdamos el miedo, ¿no? Algo que me enseñaron muchísimo es, si somos capaces de pensar una idea, podemos pensar 10 ideas. Y sí, claro, o sea, Dios no quiera que alguien te robe la idea. Bueno, estoy seguro que todos ustedes tienen la capacidad de pensar dos, tres, cinco grandes ideas más, ¿no? Pero bueno, también la idea que ustedes tienen es única, ¿no? Y eso es lo que siempre tienen que buscar, que sea distinta, que sea especial y que sobre todo se conecte con ustedes, ¿no? Creo que acá ya estoy entrando a otro tema, pero es bueno, ¿no? Es bueno darte cuenta que una idea finalmente que tú haces es fuerte y llega a lograr un gran resultado porque se conecta de alguna manera contigo, con tu forma de ser, con tus necesidades. Eh, Justo, Yajaira, me comentaste el elevator pitch, lo que comentaba al inicio, ¿no? Es una forma de contar una historia, pero en segundos. Miriam, por favor, ¿puedes repetir dónde encontrar el curso? Ah, ya, Miriam, el curso de storytelling es de la Universidad de Cannes, Cannes University. Justo, si no, en un rato voy a entrar para que lo vean. Y así de repente todos puedan entrar. Ah, justo, mira, al siguiente comentario, Jessica lo ha puesto. Khan Academy, perdón. Sí, Khan Academy. Muchísimas gracias, Jessica. Ese es el curso. Khan Academy de Storytelling. Ujú. Un ratito se me salió el Facebook para entrar. A ver las preguntas. Ok. Justo Vane Cedeño comenta, ¿no? Los libros de Austin Kleon también ayudarían. El diseño como storytelling. Ah, ya, justo. Están pasando los libros. Buenísimo. Gracias, George, Jessica. Khanacademy.org es donde está el curso de Pixar. Se lo recomiendo a todos. Perfecto. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta. O al menos ya no las veo. ¿Cierto? Ok. Sí, porque ya no. Eso sería. Justo lo que voy a hacer. Ya, mira, justo están comentando, ¿no? Que también hay un curso muy bueno en doméstica, Introducción al Storytelling. Sí, sí les recomiendo, si pueden, entren a todos estos cursos que hay en doméstica, en Creana. Es algo muy bueno porque te da las bases de cómo finalmente contar una buena historia.
El curso que estamos hablando de Khan Academy también es buenísimo. Los libros que han estado compartiendo, muchísimas gracias. Yo también voy a revisar, de repente hay algunos libros que yo no tenía idea. Me parece genial. No, de nada, Raisha, Charo, muchísimas gracias. Bueno, creo que si no tienen ninguna pregunta, no tienen por qué. En verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Me ha gustado tener la oportunidad de hacer esta transmisión. Gracias también al Centro de Innovación de Miraflores, a Oscar. Gracias por todo. Y de hecho, que si hay otra oportunidad para comentarles algo más, porque finalmente esto me gusta, ¿no? El storytelling me gusta, las ideas, la creatividad también. Entonces, estoy seguro que de repente más adelante puede haber otra oportunidad de estar aquí con todos. De nada, Constantino. Nada, Jessica. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Carolina. Qué lindo volver a verte. Gracias, Gema. Muchas gracias. Estamos entonces. Gracias a todos. Gracias por el tiempo. Cualquier cosa, me pueden buscar en LinkedIn. Si quieren comentarme algo, preguntarme algo, yo feliz de ayudarlo, de conversar con todos ustedes. Cuenten conmigo para cualquier cosa. Ahí me pueden buscar, me pueden encontrar y podemos en verdad conversar de todo lo que quieran, ¿no? Sobre todo el storytelling, como les decía, yo feliz de seguir compartiendo lo que sé y lo que sigo aprendiendo y también de creatividad, de estrategia, de todo. Estoy seguro también con el Centro de Innovación Miraflores vamos a seguir conversando. Gracias a todos, chicos. Muchísimas gracias por todo, por el tiempo. Acá estoy viendo todos los mensajes. Gracias, Meli. Gracias a todos, chicos. Gracias por el tiempo. Espero que les haya gustado y les haya parecido interesante. Traté de resumir lo poco que sé sobre el storytelling, pero creo que ha sido importante y creo que les va a servir bastante a todos.